En los oscuros y amenazadores confines de la frontera galáctica, Vexon D4 era un planeta que la mayoría preferiría evitar. Sus selvas, exuberantes y hermosas, estaban llenas de vida, pero también eran el hogar de una de las criaturas más letales de la galaxia, el Kror. Con una altura de casi 15 pies, 6 ojos brillantes y escamas negras iridiscentes que brillaban bajo la extraña luz de los hijos gemelos de Vexalón, el Kror era un terror para cualquiera que se atreviera a aventurarse en su territorio durante décadas. Los colonos habían intentado colonizar la tierra rica en minerales del planeta, pero sus esfuerzos se vieron frustrados constantemente por el depredador máximo que gobernaba las tierras salvajes. Ninguna trampa podía detenerlo, ninguna arma podía detenerlo. La criatura era rápida, inteligente y mortal, y aniquilaba asentamientos enteros en su búsqueda de comida o para defender su territorio. El Consejo Galáctico, bajo la presión de los intereses corporativos que tenían en la mira los recursos de Vexon, emitió una orden de matanza. El último de la especie Kraie. Una criatura solitaria. Sobrevivir en el corazón de la jungla era ser cazado y exterminado. La decisión fue recibida con aprobación general para muchos. El Kraie no era más que un monstruo, una amenaza que necesitaba ser erradicada por el bien mayor, pero para el Dr. Liam Ford, un xenobiólogo con un profundo amor por estudiar la fauna alienígena, el Kraie era más que una bestia, era el último remanente de una especie que una vez había gobernado Vexon 4. Su extinción en sus ojos sería una tragedia. Liam había pasado años investigando a la criatura, observando su comportamiento desde la distancia. Él creía que era más que un depredador sin mente, vio inteligencia, estrategia e incluso signos de comportamiento social. Cuando se anunció la orden de matar, Liam sabía que no podía quedarse de brazos cruzados y ver cómo mataban a los Kror. Tenía que actuar incluso si eso significaba ir en contra del Consejo Galáctico y cada cazarrecompensas que apuntaba a la cabeza de la criatura. Con poco tiempo que perder, Liam consiguió un viejo espantapájaros Carguelo con su mejor equipo de investigación y fijó un curso para Vexon 4. Las selvas del planeta eran peligrosas no solo por los Kror, sino porque el planeta en sí era salvaje e indómito, pero Liam estaba decidido. La vida Kror pendía de un hilo y él creía que era el único que podía salvarla. El carguero se sacudió al atravesar la atmósfera de Vexal, o las densas nubes arremolinadas dificultaban la navegación. Liam revisó su escáner. Tenía una idea aproximada de dónde se vio por última vez al Kror, pero la criatura se movía con frecuencia cubriendo vastas distancias en cuestión de días. Solo espera, murmuró para sí mismo, dirigiendo la nave hacia las densas junglas de abajo. Voy. Mientras descendía hacia el denso dosel, Liam activó los sistemas de sigilo de su nave. Sabía que no era el único a la caza. Los cazarrecompensas ya habían comenzado a rastrear a la criatura y no mostrarían piedad. Necesitaba encontrar al KRY Thor primero, y necesitaba hacerlo antes de que fuera demasiado tarde. La jungla de Vexon era un asalto a los sentidos. El aire estaba denso con humedad, el zumbido constante de insectos alienígenas llenando el denso bosque. Enormes árboles retorcidos se alzaban sobre sus cabezas, sus hojas luminiscentes arrojando un inquietante resplandor verde sobre el suelo de la jungla. Las botas de Liam se hundieron en el suelo blando mientras se movía rápidamente a través de la maleza. Su escáner en la mano, la biofirma única de los Kror era débil, pero detectable. Se había movido, se adentró profundamente en el corazón de la jungla, evadiendo los cazadores. Por ahora el corazón de Liam latía con fuerza en su pecho, una mezcla de miedo y emoción lo impulsaba hacia adelante. Esta era la oportunidad de salvar a una criatura que la galaxia había condenado como un monstruo. Si fallaba sería asesinado y la especie se perdería para siempre. Mientras se adentraba más en la jungla, Liam comenzó a escuchar el distante crujido de las armas de energía. No estaba solo, los cazarrecompensas se estaban acercando, y por el sonido ya habían enfrentado a la criatura. Su ritmo se aceleró y pronto los árboles se separaron para revelar un amplio claro. Lo que vio lo hizo detenerse en seco. Kror estaba de pie en el centro del claro. Su enorme cuerpo se elevaba sobre un grupo de cazadores fuertemente armados. Sus escamas brillaban mientras se movía con una velocidad aterradora, evadiendo los rayos de plasma que le disparaban. El suelo temblaba con cada paso que daba. Sus 6 ojos brillaban con una inteligencia espeluznante a pesar de su tamaño. El Kror era ágil, se movía entre árboles y rocas, atacando con sus garras mortales. Varios cazadores ya estaban en el suelo, sus cuerpos yacían inertes en el suelo, pero la criatura estaba herida. Cortes profundos marcaban su costado y sus movimientos. Aunque Swift se estaba volviendo más erráticos, Liam sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que los cazadores lo abrumaran. Tenía que actuar ahora o el Kror sería arado. Liam sacó una pistola tranquilizante especializada que había desarrollado específicamente para esta misión. Los tranquilizantes eran lo suficientemente fuertes para sedar al Kie, pero no para dañarlo. Solo necesitaba un tiro claro. Mientras se acercaba sigilosamente, su corazón latía con fuerza en su pecho. Los sonidos de la batalla resonaban a través de la jungla.
los cazadores se concentraron en su presa y no notaron a Liam. Se cubrió detrás de un gran roc observando cómo el Kie soltó un rugido ensordecedor golpeando a un cazador cercano enviándolo volar hacia los árboles. Las heridas de la bestia lo estaban ralentizando y tropezó casi colapsando cuando una andanada de rayos de plasma lo golpearon en el costado. Esta era su oportunidad. Liam apuntó la pistola tranquilizante. Sus manos se estabilizaron. La criatura rugió de nuevo, alzándose sobre sus patas traseras mientras se preparaba para atacar. Apretó el gatillo. El dardo voló por el aire golpeando al Kror en su cuello. Por un momento no pasó nada. Luego lentamente los movimientos de la criatura comenzaron a ralentizar. Su rugido convirtiéndose en un gruñido bajo su enorme cuerpo se balanceó y finalmente con un golpe sordo colapsó en el suelo inconsciente. Los cazadores momentáneamente aturdidos por el repentino colapso de la criatura rápidamente comenzaron a acercarse armas levantadas. Liam sabía que tenía que actuar. Rápido salió de detrás de la roca manos levantadas. Espere, gritó atrayendo su atención el cazador líder, un hombre canoso con un ojo cibernético. Entrecerró la mirada hacia Liam. ¿Quién demonios eres? Soy el Dr. Liam Ford, dijo dando un paso adelante con cautela. Estoy aquí para tomar el Kr Tor. El cazador soltó una carcajada. Toma, tienes que estar temblando. Esa cosa tiene una orden de matar. La traeremos muerta. No puedo dejar que hagas eso, respondió Liam, de pie. Es el último de su especie. No tiene que morir. El ojo cibernético del cazador brilló mientras levantaba su arma. Esa no es tu decisión. El Dr. Liam no se inmutó. No, pero es mío salvarlo y si no bajas tu arma, tendrás que lidiar con el Comité de Conservación Galáctico. El cazador vaciló. Su arma todavía estaba levantada, pero el tranquilizante ya estaba haciendo efecto completo en el Kror y la bestia yacía inmóvil en el suelo. No tienes idea de lo que estás haciendo. El cazador gruñó. Esa cosa es una asesina y te lo voy a mostrar. No tiene por qué ser así, respondió Liam con firmeza después de un momento tenso. El cazador bajó su arma. Esto no ha terminado, murmuró antes de indicarle a su equipo que se retirara. Liam no perdió el tiempo. Rápidamente colocó los arneses al Kraie inconsciente y lo preparó. Cuidándolo para el transporte mientras trabajaba, no pudo evitar mirar el rostro de la criatura a pesar de su apariencia aterradora. Había algo casi sereno en él en su estado inconsciente. Lo había salvado, pero el verdadero desafío apenas comenzaba cuando el Dr. Liam Ford regresó a su nave en el solsticio con el Kraie inconsciente en la punta. Sabía que solo sería cuestión de tiempo antes de que la galaxia reaccionara. Lo que no esperaba era la escala del alboroto que siguió a las pocas horas de su partida de Vexón 4. La noticia de su atrevido rescate se había extendido como un reguero de pólvora. Los cazarrecompensas estaban furiosos porque Liam les había negado su presa. Filtraron la historia a todas las principales cadenas de noticias de la galaxia. La imagen de un científicos humanos solitarios que contrabandeaban a una criatura que había sido sancionada para el exterminio capturaron la imaginación y la furia de miles de millones de personas. Las pantallas de todos los planetas habitados rebosaban de imágenes de los Kror, sus enormes y aterradoras formas esparcidas por el suelo de la jungla. Junto a Liam, el xenobiólogo rebelde que había desafiado al Consejo Galáctico durante muchos años, era una historia de terror. Un peligroso depredador ápice responsable de innumerables muertes se había salvado y, peor aún, ahora estaba en manos de un humano que afirmaba que podía salvarse. Los presentadores de noticias debatieron la moralidad y los riesgos de las acciones de Liam. Se entrevistó a científicos y oficiales militares por igual y la conversación se calentó. Algunos insistieron en que la criatura era demasiado peligrosa para mantenerla con vida. Es solo cuestión de tiempo antes de que se vuelva contra él. Dijeron que un depredador como el Kror no puede ser domesticado. Mostraron imágenes de asentamientos en ruinas y huesos dispersos como advertencia para todos, excepto para los demás. Especialmente aquellos en la comunidad científica defendieron la decisión de Liam. Argumentaron que el Kror era el último de su especie. Si pudiera ser estudiado, tal vez incluso domesticado, podría proporcionar información invaluable sobre los ecosistemas alienígenas y el comportamiento de los depredadores. Las acciones de Liam fueron audaces y algunos lo aclamaron como un héroe por atreverse a creer que incluso la criatura más letal merecía una oportunidad de vida. Sin embargo, el Consejo Galáctico no estaba contento. Se emitieron declaraciones oficiales condenando a Liam por desafiar la orden de matanza. Afirmaron que sus acciones pusieron en peligro no solo a él sino a toda la galaxia. Si el Kraie escapara, la recompensa por el Kraie no se había levantado y ahora Liam se encontraba fugitivo a los ojos de muchos a bordo. El solsticio Liam monitoreó el creciente frenesí de los medios con una mezcla de pavor y determinación. Fang, como había comenzado a llamar al Kraie,
yacía en una cámara de contención segura todavía sedado por los tranquilizantes. Liam había instalado un recinto especializado, con controles ambientales que imitaban la jungla de Vexon 4, para garantizar la comodidad de Fang mientras se recuperaba de sus heridas, pero la presión aumentaba. Su consola de comunicaciones estaba inundada con mensajes de funcionarios gubernamentales, científicos y ciudadanos curiosos. Algunos ofrecieron apoyo, mientras que otros exigieron que se les ayudara. Liam ignoró las amenazas. No era un criminal, era un científico y Fang no era un monstruo, sino un ser muy inteligente. Liam había observado lo suficiente para saber que se podía razonar con el Kraie, no estaba impulsado únicamente por el instinto, tenía un propósito, inteligencia y tal vez incluso la capacidad de confiar. No podía dar marcha atrás ahora, la galaxia tal vez no lo entendiera todavía, pero estaba seguro de que si podía probar la inteligencia de Fang, si podía mostrarle al mundo que incluso el depredador más feroz tenía más para ofrecer que la destrucción, todo cambiaría. Liam. Pasó días monitoreando cuidadosamente los signos vitales de Fang mientras la criatura se recuperaba de sus heridas y los efectos de los tranquilizantes. Había modificado la bodega de carga de la nave en una gran área de contención, reforzada con barreras de energía y revestida con flora de jungla artificial para simular el hábitat natural de Fang. Liam. No quería que Fang se sintiera como un prisionero. Quería ganarse la confianza de la criatura, no obligarla a someterse. Los primeros días fueron tensos. Fang, una vez que despertó, merodeó por los bordes de su área de contención emitiendo gruñidos bajos que reverberaron por toda la nave. Sus 6 ojos brillantes seguían cada movimiento. Liam hacía que cada paso se encontrara con un destello instintivo de agresión, pero Liam había esperado esto. El Cor todavía se estaba recuperando de sus heridas y había sido condicionado para ver a cada ser viviente como una presa o una amenaza. Liam observó a Fang desde una distancia segura, asegurándose de evitar la confrontación directa. Se movió lentamente, metódicamente, asegurándose de que sus acciones fueran deliberadas y no amenazantes. Había instalado cámaras y sensores en el recinto para registrar los movimientos de Fang, tratando de entender sus patrones de comportamiento. Durante la semana siguiente, comenzó a introducir pequeños cambios en el entorno. El primer alimento, carne rica en proteínas nativa de Vexon 4, se entregó a través de un sistema automatizado. Fang inicialmente gruñía a la máquina, pero después de unos días de hambre, se acercó con cautela. Olfateando el aire antes de devorar la comida, Liam notó la cautela en los movimientos de Fang. Esto no era un salvajismo sin sentido. La criatura era cautelosa, calculaba y luego vino el siguiente paso: interacción directa. Una noche, después de estudiar cuidadosamente los movimientos y reacciones de Fang, Liam decidió ingresar al área de contención. Se equipó con un traje blindado diseñado para soportar las garras de los demás por si acaso, pero su objetivo era mostrarle a Fang que no era una amenaza. Cuando la puerta se abrió, Fang se quedó quieto de inmediato. Sus 6 ojos se fijaron en Liam. El gruñido bajo respondió con un estruendo de advertencia que reverberó por la habitación. Liam mantuvo sus manos levantadas. Sus movimientos fueron lentos y deliberados. Se quedó cerca de la puerta sin hacer gestos repentinos, dejando que la criatura lo observara. «No estoy aquí para lastimarte», dijo Liam suavemente, sabiendo muy bien que Fang no podía entender sus palabras, pero esperando que el tono de su voz transmitiera su intención. «Solo quiero ayudar». Los ojos de Van se entrecerraron. Bajó ligeramente la cabeza. Mientras continuaba observándolo, el gruñido persistió, pero no se movió. Liam dio un paso lento hacia adelante, su corazón latía con fuerza en su pecho, sus dedos se cernieron sobre el botón tranquilizante en su muñeca, listo para defenderse si las cosas salían mal, pero esperaba que no llegara a eso. El silencio se prolongó, tenso y denso. Fang olfateó el aire, sus fosas nasales se dilataron mientras inhalaba el aroma de Liam. Habían pasado días desde que la criatura lo había visto por última vez y ahora, cara a cara, parecía estar procesando algo. ¿Era reconocimiento? ¿Curiosidad? Entonces sucedió algo inesperado. En lugar de arremeter o atacar, Ann retrocedió lentamente unos pasos, creando espacio entre él y Liam. El gruñido se suavizó y, por primera vez, la criatura no parecía lista para atacar. Simplemente lo observó. Su cuerpo se enroscó como un resorte, pero aún no liberó su tensión. Liam exhaló un suspiro que no se había dado cuenta de que había estado conteniendo. Dio otro pequeño paso hacia adelante, sin ofrecer movimientos repentinos. Se sentó.
Una comida fresca de proteína Vexon. Luego retrocedió lentamente sin darle la espalda a la criatura. Fang olfateó la comida, pero no comió de inmediato. En lugar de eso, mantuvo sus ojos en Liam estudiándolo mientras se retiraba del área de contención. Cuando las puertas se cerraron detrás de Liam, sintió que la oleada de adrenalina finalmente comenzaba a desvanecerse. Fue una pequeña victoria, pero una victoria de todos modos. Fang no había atacado, había elegido observar. Esperar. Había inteligencia en esos ojos, algo mucho más que un instinto depredador puro. Liam estaba seguro ahora más que nunca de que se podía razonar con esta criatura. Durante los siguientes días, Liam repitió el proceso entrando al área de contención y alimentando a Fang, siempre manteniendo su movimiento lento y tranquilo. Fang se volvió menos agresivo con cada interacción. Sus gruñidos se convirtieron en suaves retumbos de reconocimiento. La criatura comenzó a comer mientras Liam estaba presente. Ya no lo veía como una amenaza directa. Y luego un día algo extraordinario. Lo que pasó fue que Liam entró al recinto como de costumbre, colocando la comida de Fang en el lugar designado, pero esta vez, en lugar de retroceder, Fang avanzó lentamente con cautela. La enorme criatura bajó la cabeza ligeramente y olfateó la mano de Liam. Se congeló, inseguro de lo que sucedería a continuación. Para su asombro, Fang empujó su mano ligeramente con su hocico. No era un gesto de agresión, era algo más cercano a la confianza. El corazón de Liam se hinchó de emoción. La galaxia vio a esta criatura como un monstruo, un asesino, pero allí de pie con Fang empujando suavemente su mano. Liam supo que había encontrado algo diferente. No era solo un depredador máximo, era un ser capaz de comprender el vínculo entre ellos. Había comenzado a formarse, y mientras la galaxia observaba sin darse cuenta de lo que se estaba desarrollando, Liam supo que esto era solo el comienzo. La palabra del vínculo en desarrollo de Liam con Fang se extendió por toda la comunidad científica, convirtiendo al pequeño xenobiólogo en una sensación galáctica. Sigue siendo fuerte. Muchos vieron al Kror como una bomba de tiempo demasiado peligrosa que esperaba el momento adecuado para volver a sus instintos violentos para demostrar la inteligencia de Fang y su nueva docilidad. Liam decidió dar un paso audaz. Demostraría el comportamiento de Fang a la galaxia en un evento de transmisión en vivo controlado. Después de semanas de entrenamiento, Liam obtuvo permiso para usar una instalación de investigación privada en Feros, un planeta neutral conocido por sus tecnologías de contención avanzadas. La instalación contaba con una enorme arena reforzada diseñada para albergar y observar grandes criaturas peligrosas en un entorno controlado. Liam y su equipo se prepararon para el evento instalando una serie de sensores y cámaras para capturar cada ángulo del comportamiento de Kraie. La transmisión sería la prueba definitiva si Liam pudiera mostrarle a la galaxia que Fang era capaz de algo más que violencia. No solo podría salvar a Fang, sino abrir un nuevo diálogo sobre cómo se trataba a los seres inteligentes y sensibles en la galaxia. El día de la demostración llegó, y la galaxia contuvo la respiración. El evento se transmitió en vivo para miles de sistemas observados por científicos del gobierno y civiles curiosos. Algunos sintonizaron esperando el fracaso, esperando que el Kror atacara en cualquier momento. Otros, sin embargo, observaron con cauteloso optimismo, curiosos por ver si las afirmaciones de Liam sobre la criatura eran ciertas. Dentro de la arena, Liam estaba al lado de Fang, que caminaba tranquilamente a su lado. Su corazón se aceleró no por miedo sino por la esperanza de que la confianza que había trabajado tan duro para construir con Fang se mantuviera. Los 6 ojos de la criatura escanearon el entorno, consciente del nuevo entorno, pero permaneció tranquilo, muy lejos de la bestia que una vez había aterrorizado las junglas de Vexon 4. Liam activó su micrófono, su voz se proyectó a miles de millones de espectadores en toda la galaxia. Este es Fang, comenzó a mantener su tono firme, todos han escuchado las historias. El Kraie, el depredador máximo de Vexon 4, una criatura considerada demasiado peligrosa para vivir, pero estoy aquí para mostrarles que Fang es más que un depredador. Fang es inteligente, capaz de confiar y, lo más importante, capaz de coexistir. Se volvió hacia Fang y le ofreció una orden suave. En el lenguaje que había comenzado a usar para comunicarse, se trataba de una serie de clics y cambios de tono que imitaban los patrones vocales del llorón. Fang respondió inmediatamente sentándose sobre sus encurvadas observando a linha de cerca. La multitud que observaba desde detrás de las barreras protectoras en las instalaciones se quedó sin aliento en las casas de las naves espaciales en los puestos de avanzada científicos en toda la galaxia. Los espectadores contuvieron la respiración. La criatura, que alguna vez fue temida por su agresión, había seguido una orden como si fuera una mascota entrenada. Liam continuó la demostración guiando a Fang a través de una serie de tareas cada vez más complejas.
Primero se le ordenó a Fang que se acercara a varios investigadores en la sala, deteniéndose justo antes de ellos y permaneciendo quieto, sin mostrar signos de agresión. Luego vinieron los rompecabezas, estructuras tridimensionales diseñadas para probar las habilidades de resolución de problemas para sorpresa de todos. Fang manipuló los objetos con sus garras y resolvió cada rompecabezas más rápido de lo que incluso los investigadores habían anticipado a medida que avanzaba la demostración. Liam pudo ver el cambio y la percepción sucediendo en tiempo real. Los mensajes inundaron desde toda la galaxia. Los científicos expresaron asombro. Los ciudadanos vitorearon a la criatura e incluso algunos funcionarios del gobierno que antes eran escépticos comenzaron a cambiar de opinión para finalmente terminar la manifestación. Liam se paró frente a Fang y le habló a la multitud. Lo que han visto hoy es una prueba de que incluso las criaturas más feroces de la galaxia tienen la capacidad de cambiar. Fang no es solo un depredador. Fang es un ser capaz de aprender sobre la empatía y la asociación. Este no es un monstruo. Esta es una vida que merece una oportunidad. Fang avanzó con sus grandes ojos brillantes, centrándose en Liam lentamente. El Kror bajó la cabeza y empujó suavemente a Liam con su hocico, tal como lo había hecho en la cámara de contención. El gesto era inconfundible, una señal de confianza y comprensión. La transmisión se quedó en silencio por un momento mientras los espectadores procesaron lo que acababan de ver y luego la multitud en la instalación estalló en aplausos. Los ciudadanos de toda la galaxia compartieron el momento y las plataformas de redes sociales se inundaron con imágenes de Fang, el alguna vez temido depredador, ahora aclamado como un símbolo de esperanza. Liam dio un paso adelante, colocando una mano en el hocico. Lo hicimos, susurró, pero a medida que se extendía la celebración, Liam sabía que la verdadera batalla recién comenzaba. El Consejo Galáctico aún no había intervenido y todavía había quienes creían que el Kraie debería ser destruido. Había presentado su caso, pero ahora dependía de la galaxia decidir el destino de Fang. Mientras la galaxia se tambaleaba por la asombrosa manifestación, comenzó a aumentar la presión política. El Consejo Galáctico, que inicialmente había sancionado el exterminio de los Kror, se encontró atrapado en una vorágine de opinión pública. Los científicos y los biólogos xenófobos se unieron detrás de Liam, abogando por la reversión de la orden de matanza. Los ciudadanos de docenas de sistemas estelares comenzaron a exigir la protección de Fang pidiendo más trato compasivo a las formas de vida alienígena, sin embargo la oposición se mantuvo. Muchos todavía veían a Fang como una criatura peligrosa e impredecible y algunos funcionarios del gobierno temían el precedente que podría sentar. ¿Qué pasaría si otros depredadores superiores fueran tratados de la misma manera? ¿Qué pasaría si al perdonar a Fang pusieran en peligro futuras colonias? El consejo estaba dividido, desgarrado entre el miedo a lo que Fang representaba y la promesa de una nueva era de entendimiento entre humanos y especies alienígenas. En el corazón de esta tormenta política, Liam continuó su trabajo. Entrenando a Fang y refinando sus métodos de comunicación, sabía que la decisión del Consejo determinaría el futuro no solo de Fang, sino también la cuestión más amplia de cómo se trataba a las especies alienígenas inteligentes en toda la galaxia. Lo que estaba en juego era más alto que nunca. Días después de la transmisión, Liam fue convocado a las cámaras del Consejo Galáctico en Terra Prime. La Gran Cámara era una estructura imponente llena de representantes de todas las principales especies y facciones de la galaxia. El aire estaba cargado de tensión cuando Liam entró en la habitación. Escoltado por un equipo de científicos y su abogado, la noticia de la audiencia se había extendido. Y los medios de comunicación de toda la galaxia se habían reunido afuera esperando ansiosamente el resultado. El consejo estaba dividido. Algunos miembros, particularmente aquellos de las facciones más conservadoras, argumentaron que Fang era demasiado peligroso para que se le permitiera vivir. Otros, influenciados por la respuesta del público a la transmisión y por los datos científicos que Liam había proporcionado, presionaron para una reevaluación del estado de la criatura. Liam se paró frente al consejo con el corazón palpitando mientras los consejeros discutían el destino de Fang. Uno de los consejeros superiores, una figura imponente llamada Jet, miró a Liam con un desdén apenas disimulado. Dr. Ford, dijo que su voz estaba llena de escepticismo. Lo que ha hecho es innegablemente impresionante. Sin embargo, una demostración no borra décadas de miedo y las muertes causadas por esta criatura. ¿Qué lo hace tan seguro de que Fang no volverá a su naturaleza depredadora? Liam respiró profundamente y encontró la mirada de Ye. Entiendo el miedo, consejero,
Pero he pasado meses estudiando a Fang interactuando con él. Lo que vi no es lo que comportamiento de un depredador sin mente. Es el comportamiento de una criatura capaz de aprender a confiar e incluso a tener empatía. Fang no es solo un animal, es un ser sintiente y si podemos entender eso podemos abrir la puerta a comprender a incontables otras especies que hemos condenado sin razón. La cámara murmuró mientras los consejeros conferenciaban entre ellos. Liam sabía que sus palabras por sí solas no serían suficientes. Necesitaba evidencia contundente. Activó una pantalla hueca que proyectaba imágenes de las sesiones de entrenamiento de Fang, sus habilidades para resolver problemas y sus interacciones pacíficas con los humanos. Los datos hablaban por sí solos. Fang había demostrado una inteligencia mucho más allá de lo que nadie había esperado. Lentamente la atmósfera en la habitación comenzó a cambiar. Más consejeros se inclinaron intrigados por las imágenes, mientras otros intercambiaban miradas, reconsiderando su postura. Entonces, una voz sorprendente rompió el silencio. Consejero, un diplomático experimentado, conocido por su enfoque pragmático, se levantó para hablar. Dr. Ford, dijo su tono más mesurado, lo que nos ha mostrado es convincente, pero la decisión aquí no se trata solo de Fang, se trata de cómo nosotros, como sociedad galáctica, elegimos interactuar con lo desconocido durante demasiado tiempo. Hemos operado desde un lugar de miedo. Tal vez sea hora de que probemos un enfoque diferente. El consejo se quedó en silencio mientras las palabras de Teb flotaban en el aire. Fue un punto de inflexión y Liam pudo sentir que las mareas cambiaban. Los miembros del consejo continuaron entregando Liberat, pero el impulso era claro. La presión pública combinada con la abrumadora evidencia de la inteligencia de Fang estaba influyendo en la votación. Después de lo que parecieron horas, el consejo finalmente tomó una decisión. Sin embargo, a pesar de su escepticismo anterior, se puso de pie y emitió el veredicto. El Consejo Galáctico ha votado. Dijo que su voz resonó en la cámara. La orden de asesinato sobre los conocidos como Fang se levanta. Además, la criatura. Todos permanecerán bajo la tutela del Dr. Liam Ford, con evaluaciones regulares y supervisión por parte del Comité de Conservación Galáctica. El alivio inundó a Liam cuando las palabras se asimilaron. Lo había logrado. La vida de Fang se había salvado y la galaxia había dado su primer paso hacia una nueva comprensión de la vida extraterrestre. Cuando Liam salió de la cámara, la multitud afuera estalló en vítores. Los científicos, los partidarios y los periodistas lo rodearon ansiosos por una declaración. El corazón de Liam se hinchó de orgullo, pero también de esperanza. Esto era solo el comienzo. El viaje de Fang y el viaje de innumerables otras criaturas incomprendidas acababa de comenzar con Fang a su lado. Liam sabía que tenían un largo camino por delante, pero por primera vez, la galaxia estaba observando no con miedo sino con asombro. Con la decisión del Consejo Galáctico de levantar la orden de matanza, la nueva libertad de Liam y Fang vino con una responsabilidad significativa. La galaxia estaba observando de cerca esperando ver si Fang estaría a la altura de las expectativas que Liam había establecido. Mientras que muchos habían estado influenciados por la transmisión, quedó una fuerte corriente subyacente de duda. Después de todo, Fang seguía siendo el depredador más temido en el espacio conocido. El mundo no estaba convencido de que una demostración pudiera borrar años de miedo y devastación. Ahora Liam estaba decidido a demostrar aún más que Fang no solo era capaz de dar órdenes básicas, sino que podía ser una fuerza para el bien. Se había asociado con la Corporación de Investigación Galáctica GRC, que vio el potencial de utilizar las habilidades naturales de Fang en entornos extremos. Si Fang pudiera ayudar en misiones de rescate e investigación, demostraría no solo control, sino una asociación sin precedentes entre especies humanas y alienígenas. El GRC había preparado una serie de pruebas complejas para probar tanto el intelecto de Fang como la capacidad de Liam para comandar a la criatura en situaciones peligrosas. La primera prueba tuvo lugar en Aros 4, un planeta famoso por su actividad volcánica impredecible y paisajes cambiantes violentos. Los equipos de rescate a menudo se enviaban a la región inestable para recuperar investigadores y mineros atrapados debajo de la superficie del planeta, pero las misiones eran peligrosas y a menudo se cobraban vidas. Liam llegó a la base del GRC el 4 de Maros con Fang y Toe. La imponente forma de Kraie provocó miradas nerviosas de los miembros de la tripulación. Algunos todavía miraban a la criatura con una mezcla de asombro y terror. Sus ojos se movían rápidamente entre Fang y los vehículos de contención reforzados utilizados para transportarlo, pero Liam caminaba con calma. Confianza. Había pasado meses entrenando a Fang, profundizando su vínculo y sabía que la criatura confiaba en él tanto como él confiaba en él. ¿Estás seguro de esto?
Uno de los coordinadores principales del GRC, un hombre de Stern llamado Aaron Bass, preguntó mientras Liam se preparaba para la prueba. Si algo sale mal, estaremos en medio de una zona volcánica activa. Liam lo miró a los ojos sin dudarlo. Fang está listo. Hemos entrenado para esto. Verás. La prueba comenzó con un escenario de rescate simulado en una de las regiones inestables del planeta. Una instalación minera se había derrumbado en medio de un temblor y Fang debía ayudar al equipo a localizarla. Los sobrevivientes atrapados bajo los escombros usaron sus agudos sentidos y poderosas garras para navegar entre los escombros mientras ingresaban a la zona peligrosa. El suelo retumbó bajo sus pies, el vapor se elevaba desde las fisuras en la tierra. Liam mantuvo un ritmo constante al lado de Fang, quien olfateó el aire. Sus ojos brillaban débilmente mientras rastreaba las vibraciones y los movimientos. Debajo de la superficie, vete. Liam ordenó suavemente a Fang, su voz era tranquila pero firme. Fang respondió. Inmediatamente bajando su enorme cuerpo al suelo y extendiendo sus afiladas garras para limpiar con cuidado los escombros. A pesar de su tamaño y fuerza, los movimientos de Kraie eran precisos, levantando escombros con cuidado y apartando vigas de metal retorcidas con facilidad. Fang se detuvo varias veces, inclinando la cabeza como si escuchara algo que solo él podía oír. De repente, Fang dejó escapar un gruñido bajo y comenzó a cavar en un lugar en particular, sacando trozos de tierra y metal con una velocidad sorprendente. En cuestión de minutos, descubrieron al primer menor atrapado. Todavía vivo pero inconsciente, el rescate. La tripulación se apresuró a avanzar, sorprendidos por la rapidez con la que Fang había localizado al superviviente. Liam se arrodilló junto a Fang dándole a la criatura una suave palmadita. Buen trabajo, murmuró. El gruñido de Fang se suavizó hasta convertirse en un profundo estruendo casi afectuoso. El resto de la prueba siguió de manera similar. Fang localizó con éxito a 2 supervivientes más mientras navegaba por el terreno inestable con una precisión notable. El equipo de GRC, inicialmente escéptico, comenzó a darse cuenta de que Fang era más que una herramienta, era un socio activo en la misión. La capacidad de Fang para detectar cambios sutiles en el entorno, combinada con su increíble fuerza, lo hizo indispensable en situaciones en las que los sentidos humanos y la tecnología a menudo fallaban. Al final de la prueba, el rescate se consideró un éxito rotundo. Aaron Bass, que alguna vez dudó de todo el experimento, se acercó a Liam con un gesto de respeto. Tengo que admitir que no pensé que fuera posible, pero lo que has hecho con Fang es increíble. Esta criatura podría salvar vidas. Liam sonrió. El alivio lo invadió. No se trata solo de entrenamiento. Fang es inteligente y quiere ayudar mientras el equipo de GRC empacaba. Liam sintió un nuevo sentido de propósito. El éxito en Mars 4 fue más que una prueba de las habilidades de Fang. Fue un paso hacia el cambio de la forma en que la galaxia veía a criaturas como los Kror. Fang no era un monstruo. Fang era un símbolo de lo que se podía lograr cuando el miedo daba paso a la comprensión después del juicio en Maros 4. La reputación de Fang experimentó un cambio radical. La noticia de la exitosa misión se extendió por toda la galaxia y los alguna vez temidos Kror comenzaron a ser vistos bajo una nueva luz. Fang ya no era el depredador máximo de Vexon 4. Ahora era un activo invaluable capaz de hazañas que F podría haber imaginado. Liam y Fang se convirtieron en los rostros de un movimiento creciente que abogaba por la protección y rehabilitación de especies alienígenas peligrosas poco después de que Liam fuera abordado por el equipo de rescate galáctico. Cuerpo GRC-1. Grupo altamente especializado encargado de manejar situaciones de emergencia en algunos de los entornos más peligrosos de la galaxia. Habían visto lo que Fang podía hacer y creían que sus habilidades podrían ser fundamentales en misiones de rescate de alto riesgo. Liam aceptó unirse a ellos emocionado por la posibilidad de continuar trabajando con Fang mientras también contribuía a una causa mayor. Su primera misión con el GRC fue en crear Viib, un planeta azotado por violentas tormentas y cambios tectónicos. La instalación de investigación de aguas profundas había sufrido un colapso catastrófico después de una serie de terremotos submarinos que dejaron a docenas de científicos atrapados debajo del fondo del océano. La instalación era demasiado inestable para los equipos de rescate convencionales, pero Fang encontró fuerza y sentidos mejorados. Eran exactamente lo que el GRC necesitaba. La misión estaba llena de peligros. Liam y Fang tuvieron que navegar por un laberinto de estructuras, colapsadas corrientes marinas profundas y placas tectónicas cambiantes, todo mientras
Mantenían un registro de los sobrevivientes atrapados debajo la agilidad de Fang y su agudo sentido del olfato le permitieron identificar la ubicación de los científicos atrapados, mientras sus poderosas garras limpiaron los escombros con facilidad. En un momento, los temblores se volvieron tan intensos que parte de la instalación submarina se derrumbó bloqueando la salida principal. El tiempo se estaba acabando y el equipo temía que los sobrevivientes no lo lograran, pero Fang, al percibir el peligro, entró en acción con un gruñido profundo y retumbante. Comenzó a atravesar los restos creando un nuevo camino para que los investigadores de Trap escaparan. En el momento en que los primeros sobrevivientes emergieron de los restos llevados a un lugar seguro por el equipo de rescate, toda la misión adquirió un nuevo significado. Fang no solo era un activo, era un héroe después del rescate. Los medios una vez más descendieron sobre Liem y Fang y los aclamaron como salvadores. Los medios de comunicación transmitieron imágenes del Cator maniobrando cuidadosamente entre los restos. Su forma una vez temida ahora se ve como una fuerza del bien en toda la galaxia. La gente comenzó a darse cuenta de que incluso las criaturas más peligrosas podrían tener un lugar en la sociedad si se las entendía y se las trataba con respeto. Liem de pie junto a él. Fang, después de la misión, sintió una profunda sensación de satisfacción. Lo que comenzó como un intento desesperado por salvar a una criatura incomprendida, ahora se había convertido en algo mucho más. Juntos habían demostrado que el miedo no tenía por qué dictar cómo la galaxia se acercaba a lo desconocido. Había potencial para la cooperación, la comprensión y el crecimiento. En los siguientes meses, Liem y Fang se convirtieron en miembros permanentes del GRC y asumieron misiones cada vez más peligrosas en toda la galaxia cada vez que la reputación de Fang crecía y más personas comenzaban a ver a la criatura no como un monstruo sino como un socio valioso. El alguna vez temido depredador de Vexon 4 había encontrado un nuevo propósito, uno que trajo esperanza y unidad a una galaxia a menudo dividida por el miedo. Mientras Liem estaba con Fang mirando las estrellas después de otra misión exitosa, se dio cuenta de que esto era solo el comienzo. Todavía había innumerables especies incomprendidas y temidas esperando su oportunidad de redención. Con Fang a su lado, sabía que podían mostrarle a la galaxia que incluso las más aterradoras las criaturas tenían la capacidad de cambiar. Su viaje estaba lejos de terminar, pero juntos estaban listos para cualquier desafío que se les presentara y la galaxia, una vez temerosa y escéptica, estaba comenzando a creer en ellos también. La transformación de Fang de un temido depredador máximo a un héroe galáctico no fue menos que milagrosa. El alguna vez temido Kraie, que había estado al borde de la extinción debido a una orden de asesinato del Consejo Galáctico, ahora era aclamado como un ícono de lo que se podía lograr cuando la compasión y la comprensión triunfaban sobre el miedo. Las notables habilidades de Fang habían salvado incontables vidas y la alguna vez controvertida asociación entre Liem y su compañero alienígena había evolucionado en algo mucho más significativo a medida que se difundían las noticias del éxito de Fang en varias misiones de rescate. El Consejo Galáctico se encontró en una posición inusual. El mismo organismo rector que había sancionado el exterminio de Fang ahora estaba reconocido, recibiendo peticiones de ciudadanos, científicos incluso facciones políticas de toda la galaxia para reconocer oficialmente el valor del Kror. Se aumentó la presión sobre el Consejo para levantar sus restricciones restantes y reconocer a Fang no solo como una entidad biológica única sino como una criatura sensible digna de derechos y protección. Un día, llegó una citación formal para Liem invitándolo a él y a Fang a la capital galáctica en Terra Prime para una ceremonia de reconocimiento oficial. El Consejo Galáctico finalmente decidió honrar públicamente las contribuciones de Liem a la xenobiología y la comprensión de las especies internas, y lo que es más importante, celebrar a Fang como un héroe galáctico. El día de la ceremonia no fue como ningún otro. El salón del Consejo estaba lleno de dignatarios, científicos, oficiales militares y ciudadanos de toda la galaxia. La enorme estructura brillaba bajo las luces artificiales de la ciudad capital y una sensación de asombro y anticipación llenó el aire mientras la gente se reunía para presenciar el momento histórico. Liem estaba de pie en el gran escenario. La multitud frente a él zumbaba de emoción. A su lado, imponente y majestuoso, estaba Fang, el Kror. Escamas iridescentes. Brillaban bajo las luces y sus 6 ojos escaneaban la habitación con una presencia calmada, casi regia. Donde una vez hubo miedo y ansiedad, ahora había admiración y respeto. El jefe del Consejo Galáctico, Consejero Ton, se acercó al podio y se dirigió a la asamblea. Hoy estamos unidos en reconocimiento de algo extraordinario. Un humano, el Dr. Liem Ford, se atrevió.
a desafiar nuestra comprensión de lo que significa ser un depredador, ser temido y ser incomprendido. No vio un monstruo, sino una criatura capaz de confiar, empatía y compañerismo. La multitud, murmuró de acuerdo mientras Tom continuaba. Fang, el último de los Kror, ha demostrado que incluso los más temidos entre nosotros tienen un lugar en esta galaxia. Hoy honramos las contribuciones de Fang a las misiones de rescate en todos los sistemas estelares, y al hacerlo, reconocemos que la sensibilidad y la compasión no conocen límites de especies. Tain hizo un gesto para que Liem y Fang avanzaran. La multitud estalló en aplausos cuando Liem se paró al lado de su compañero de confianza. Su corazón golpeando con orgullo, Fang dejó escapar un profundo resonante rumble que resonó por el pasillo, un sonido que una vez había infundido miedo en los corazones de muchos, pero ahora evocaba asombro y respeto. El Dr. Liem Ford te dijo por su trabajo en el avance de la xenología y el fomento de la cooperación entre especies internas y por su valentía al mostrarle a la galaxia que el miedo no es la respuesta. Lo honramos con el metal galáctico de la unidad, el premio civil más alto en la galaxia. Liem aceptó el metal, el peso del mismo pesado en sus manos, pero ligero en su corazón. Miró a Fang, quien lo empujó suavemente con su hocico, una señal del vínculo que habían forjado a través de su viaje, y Fang Tom continuó girando hacia el Kror. El Consejo Galáctico lo reconoce como un ser sensible que merece los mismos derechos y protecciones que cualquier ciudadano de esta galaxia. Ya no es un depredador máximo al que se debe temer, sino un símbolo de lo que podemos lograr cuando elegimos comprender en lugar de destruir. El aplauso que siguió fue ensordecedor, y mientras Liem estaba allí rodeado de los vítores de la galaxia, supo que habían cambiado el futuro. Fang se había salvado de la extinción, y a su vez, había ayudado a salvar a la galaxia de su propio miedo. Meses después de la ceremonia, Liem y Fang continuaron su trabajo con la Corporación de Rescate Galáctico. Su vínculo era más fuerte que nunca. Cada misión que completaban juntos solidificaba el lugar de Fang en el corazón de la galaxia, y su asociación se convirtió en un faro de esperanza para innumerables especies y civilizaciones. Pero más allá del éxito inmediato, Liem estaba pensando en el futuro del legado de Fang y lo que podría significar para otras especies en toda la galaxia. Sus esfuerzos ya habían provocado una nueva legislación centrada en la protección y el estudio de otras criaturas alienígenas incomprendidas. Los depredadores ápice de varios mundos, alguna vez temidos, ahora estaban siendo reconsiderados como socios potenciales en la investigación, la exploración e incluso la coexistencia. La investigación de Liem sobre los Kror había abierto la puerta a nuevas posibilidades con la ayuda del Comité de Conservación Galáctico. Estableció una fundación de investigación dedicada a la protección de especies exóticas en peligro de extinción. La fundación, que lleva el nombre de Fang, tenía como objetivo estudiar los comportamientos de estas especies en sus hábitats naturales, fomentando el entendimiento entre ellas y las muchas civilizaciones de la galaxia. Pero el mayor testamento del legado de Fang fue el planeta Vexon. Por sí mismo, que alguna vez se consideró inhabitable debido a la presencia de los Cator, ahora se había convertido en un santuario para los esfuerzos de conservación. Científicos y conservacionistas de toda la galaxia trabajaron incansablemente para restaurar el equilibrio del ecosistema del planeta, protegiendo no solo el legado de los Kror, sino también el de otras especies. Una noche tras otra, una misión exitosa, Liem y Fang estaban en la plataforma de observación de su nave. Mirando las estrellas, la galaxia vasta y en constante expansión brillaba ante ellos. Pero por primera vez, no se sentía tan dividido, se sentía conectado, unificado por la posibilidad de entender que Liem y Fang habían demostrado que era posible mientras estaban juntos. Liem colocó una mano sobre el hocico de Fang. La respiración profunda y rítmica de la criatura era un sonido reconfortante en la quietud del espacio. Lo hicimos, ¿no? Liem dijo en voz baja, una sonrisa tirando de las comisuras de sus labios. Fang retumbó suavemente en respuesta, la suave vibración llenó el aire a su alrededor. Liem miró las estrellas pensando en todo lo que habían logrado y todo lo que aún les quedaba por delante. Fang había pasado de ser un depredador temido a un héroe, un compañero y un símbolo de esperanza. Su historia había inspirado un cambio no solo en las leyes de la galaxia, sino en su corazón, y mientras continuaban su viaje, Liem sabía que su legado, el legado de Fang, haría eco en las estrellas para las generaciones venideras. Habían probado que el miedo no tenía por qué definir el futuro, que la comprensión podía tender puentes incluso sobre las divisiones más amplias y que incluso las criaturas más peligrosas tenían la capacidad de amar y ser leales. Juntos, habían cambiado la galaxia. Y su aventura estaba lejos de terminar.